amigos, hoy 26 de enero damos inicio a un ciclo de conversatorios de temas diferentes que todo laico comprometido en el bien común, en su calidad de ciudadano, tiene que saber si quiere participar en una reconquista de la clase política con saber, con decencia y con valores. Ante el avance de la crisis moral, social y política del país, como consecuencia de haber echado por la borda la soberanía del país, al seguirse una agenda internacional que controla a su vez a los medios de prensa en todas las naciones, para implementar un pensamiento único y anticristiano que ignora y silencia otras opiniones como las nuestras, perspectivas contrarias a la verdad única de la creación. Es necesario, por eso, enfrentar y confrontar esos modos de pensar que maneja el nuevo orden mundial. Un paquete explosivo y destructivo en el proyecto político-religioso del nuevo orden mundial contiene controles sobre la humanidad, controles de espacios, controles de fronteras, introducción de políticas públicas ya conocidas por todos ustedes como en abortos, anticonceptivos, géneros ideológicos educativos, el uso de un lenguaje inclusivo, matrimonios gays, eutanasias, facilitación de drogas y hasta la tan comentada existencia de un libertinaje distinto a una libertad. Se ha añadido últimamente lo que es el pacto migratorio y la introducción de un relativismo en la psicología moderna y posmoderna. Todo eso constituye el material de manipulación de las conciencias y de las mentes. Ante ello, hoy damos a conocer también lo que es parte de ese contenido destructivo y explosivo que muchos ignoran y que el nuevo orden mundial considera como la segunda fase de presentación destructiva de la creación sobre la persona humana, su dignidad. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del transhumanismo mediante el uso y aplicación de la inteligencia artificial. Para eso hemos invitado a un experto en el tema, al ingeniero industrial y experto en sistemas, Carlos Bermejo Ruiz, quien nos va a hablar ampliamente sobre esta inclusiva amenaza del no, que pretende suplir las funciones de la inteligencia humana y de la genética. Luego de una pausa, estaremos con nuestro invitado de esta tarde.
Aquí estamos con nuestro invitado de esta tarde, Carlos Bermejo, un amigo de mucho tiempo y al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Estamos acá a tu disposición. Lo primero que tendríamos que ir ubicando el tema para que sea comprensible para el público es ¿qué cosa es la inteligencia artificial? ¿Qué cosa es el transhumanismo? Perfecto, mira, un poco lo que sucede con el tema de inteligencia artificial es que todo el tema de sistemas en estos últimos años ha desarrollado mucho. Lo que la gente no comprende es que muchas veces los términos técnicos que empleamos no tienen el mismo significado, vamos a decir, en el mundo de sistemas que en el mundo real. Pero desgraciadamente el marketing y, vamos a decir, muchas películas de ciencia ficción, pues nos hacen creer otra cosa con respecto a lo que viene a ser la inteligencia artificial. Y bueno, y el tema del transhumanismo, que también en cierta forma, digamos, es como una especie de subversión del orden y un aprovechamiento errado de la tecnología con unos fines que en la realidad atentan, digamos, contra la misma persona humana. Acá hago una aclaración, el tema tecnológico en la realidad es un apoyo normalmente al quehacer nuestro, vamos a decir, el tema de tecnología de sistemas normalmente apoya, por ejemplo, el desarrollo, principalmente la eficiencia, por ejemplo, del Estado o de una organización o una empresa. En sí la tecnología no es la que lidera normalmente los cambios. Lo que lidera los cambios es una acción política, una acción de negocios, que es soportada y sostenida por un soporte técnico, tecnológico. Acá se da la apariencia de que, vamos a decir, la tecnología es la que nos lleva hacia un cambio, y no es así. El cambio lo hacen las personas y las personas emplean la tecnología para vendernos un cambio que es lo que a ellos se les ocurre o lo que desean. En el caso del vamos a entrar ya a las definiciones. En el caso del transhumanismo estamos viendo principalmente tres cosas. Uno es primero una manipulación genética, que hemos visto en algunos casos en China, de forma, vamos a decir, ilegal, porque vamos a decir, a nivel mundial hay una bioética y hay unas leyes que protegen esa individualidad humana. Sin embargo, en China, bueno, como es un sistema, digamos, que no contempla respeto a los derechos humanos y otras cosas, pues utiliza estas experimentaciones que en la realidad subvierten el orden de la dignidad humana, ¿no? Empiezan a manipular genéticamente a las personas y empiezan a producir pues, experimentos con gemelos, supuestamente para mejorarlos, una especie de eugenesia, o ir a, pues, a unos extremos pues, de tipo Frankenstein, ¿no? O sea, Frankenstein se quedó chiquito en estas cosas, ¿no? A esto se le ha añadido también algunos avances de tipo tecnológico, por ejemplo, implantes electrónicos que se colocan en el cerebro para el tema principalmente de control mental, control de la voluntad, que eso viene desde más de 10 años. Y adicionalmente se está añadiendo una idea errada de inteligencia artificial como que es, vamos a decir, una especie de escáner que escanea tu mente y la mente tuya la coloca en una computadora. ¿No? Eso es lo que dice, pero de lo que dice a lo que es la realidad hay bastante distancia. Lo que quiere decir que todavía estamos en la etapa de la ciencia ficción por desarrollarse. En el nuevo orden mundial, el diseño, su proyecto político-religioso, tiene establecido las dos fases. La primera fase es la que tiene que ver justamente con el género ideológico o inclusivo, para ir ya cambiando el chip de las personas
Y la segunda fase es ya ingresar a la parte genética. Pero cuando hablamos nosotros de la inteligencia artificial, lógicamente, por lo que tú acabas de decir, el hombre no puede ser desplazado. Sí, en la realidad lo que hablamos era del transhumanismo. En el caso de la inteligencia artificial, digamos que es un nombre que abarca varias soluciones técnicas concretas, que son diferentes, y que abarcan también diferentes tiempos. Si nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, tenemos que empezar a hablar de la primera definición y la primera generación de inteligencia artificial que se hizo por los años 50 con el famoso experimento de Turing. El experimento de Turing, la afirmación era de que si nosotros interactuábamos con una máquina y nosotros creíamos que esa máquina que nos respondía era un ser humano, entonces ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Entonces la primera generación lo que hacía era pues unos trucos, en la realidad era un juego. Simplemente lo que uno escribía, yo identificaba algunas palabras, tenía varias oraciones de respuestas y de acuerdo a la palabra que colocabas, yo te daba una respuesta diferente, ¿no? Eso, que era un juego, pues en el tiempo aparece una segunda generación de inteligencia artificial, aproximadamente en los años 80, que aparecen lo que se llaman los lenguajes de reglas. Vamos a decir, el Prolog, el Lisp, en esa época el Golden Lisp. Me acuerdo que en el año 89 hice un curso casualmente de Golden Lisp, y cuando lo hice el curso dije, esta cosa no sirve para nada, porque claramente no tenía una aplicación práctica concreta. Sin embargo, con el tiempo, en los años 90, en el 97, yo entré a toda la parte de automatización de los sistemas de administración de IBM, con Keyword, y ahí sí me metí de lleno con Prolog, y efectivamente lo que lográbamos con el lenguaje de reglas era identificar, digamos, diferentes eventos y correlacionarlos de acuerdo a unas reglas que nosotros teníamos establecidas. Y si, por ejemplo, primero sucedía una cosa, después sucedía otra, entonces lo más probable es que iba a pasar una tercera cosa. Entonces, todo eso lo manejábamos por reglas y eso me permitía ejecutar acciones en forma automática. Era automatización en sí y esa era la solución que me daba. Con el tiempo, esto se fue, digamos, evolucionando. Actualmente hay lenguajes que lo que hacen es generan sus propias reglas. Vamos a decir, ahora la inteligencia artificial cambió una tercera generación, que son lenguajes que generan sus propias reglas. Pero ¿qué pasa con este lenguaje que genera sus propias reglas? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que efectivamente generan sus propias reglas, pues esas reglas en su mayoría son, vamos a decir, conclusiones erróneas. Entonces hay una persona humana que corrige, digamos, a la máquina y dice esa conclusión descártala, esa otra descártala. Entonces, para que, entre comillas, una máquina aprenda algo, por ejemplo, identificar unos números, tienes que darle unos 8.000, 10.000 casos para que de ahí entienda, entre comillas, que un 0 es un 0 y un 7 es un 7. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado este tipo de tecnología? Pues solamente ha llegado en lo que viene a ser este tipo de lenguaje, que se llama Deep Learning. Se ha llegado a explotar todo el tema lingüístico, vamos a decir, comprender algo que yo hago, aplico reglas gramaticales, identifico patrones y busco respuestas. Digamos, algo un poco más sofisticado que nuestro juego de la primera generación. Entonces, de esta forma tenemos los chatbots, ustedes habrán escuchado los chatbots, que atienden llamadas telefónicas, entonces te dicen, por ejemplo, te ayudan a sacar una cita, una peluquería, etc. Ese es un área, digamos, donde
tenido cierto éxito, y la segunda área que tiene cierto éxito es en la identificación gráfica a nivel de vídeo, a nivel de fotos, de los objetos que hay en una foto. Lo que es identificación facial, por ejemplo. Pero después de eso, no hay otra aplicación. De hecho, ha habido intentos de otras aplicaciones concretas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado del auto autónomo, habrán escuchado de armamento, por ejemplo, con inteligencia artificial, y todos ellos han sido grandes fracasos. Por eso es que ya no se emplea inteligencia artificial en esos casos. Lo que es más, ha habido mucha gente en contra del empleo de inteligencia artificial, vamos a decir, de estas reglas matemáticas para su aplicación, por ejemplo, en temas armamentísticos. ¿Por qué? Porque cometen muchos errores, y esos errores hacen, pues, lo que pasó en la tormenta del desierto, que tienes fuego amigo, ¿no? Entonces, tus aviones disparan a tus propios tanques y matas a tus propios soldados. Entonces, para evitar eso, que una máquina se equivoque, pues se hizo una petición concreta al gobierno americano, una serie de intelectuales americanos, para eliminar todo el vestigio de inteligencia artificial en estos casos. Ni siquiera los aviones sobrevuelan. Sí, ha sido eliminado. Eso es otro de los detalles. Por si no lo saben, actualmente un avión, un cazabombardero, es más una computadora que un caza, porque casi todos sus componentes están computarizados. Un cazabombardero ahora tiene, pues, 50 computadores. Antes tenían 1, 2, 3. Carlos, se entiende que, como esto es un área multidisciplinaria, se combina ramas de la ciencia, de la computación, de la filosofía, de la lógica, para crear entidades artificiales supuestamente para resolver problemas humanos, tareas humanas, actividades humanas. Como hemos visto en muchos países, existen los robots que están supliendo la mano de obra de los trabajadores. Esto significa que hay varios tipos de inteligencia artificial. Sí, actualmente la inteligencia artificial se clasifica en dos partes principales. Una, la que se llama la inteligencia artificial blanda, y la otra es la inteligencia artificial dura. La inteligencia artificial blanda es la que es más práctica, más concreta, y que principalmente utiliza, vamos a decir, modelos matemáticos y funciones matemáticas para sacar, por ejemplo, correlaciones entre mucha data, relaciones que existen entre diversidad de datos, que normalmente nosotros no las vemos a simple vista, y que me permite inferir ciertas cosas de un futuro cercano. Esto se conoce como Machine Learning, es una técnica. Sin embargo, hay otro tipo de inteligencia artificial, que es la dura, que es la que está basada en un modelo matemático neuronal, unas redes neuronales que son algoritmos matemáticos que se elaboraron en los años 70. En los años 70 se hizo una abstracción de cómo funcionaban las neuronas, y se llegaron a varios tipos diferentes de neuronas, y se creó una matemática en base a esas neuronas. El problema es que en la realidad el cerebro humano, con el conocimiento que tenemos de neuropsiquiatría al momento, nos damos cuenta de que definitivamente está bien lejos de funcionar, digamos, de esa forma como se modeló en los años 70. Entonces, a pesar de la gran diferencia de cómo es que funciona nuestro cerebro humano, se ha seguido trabajando en estos modelos de redes neuronales, y se ha creado algo que se llama el deep learning, que es, digamos, entre comillas, el aprendizaje profundo.
El deep learning, lo que no dice la gente, y lo que ustedes no saben, es que el 90% de sus aplicaciones son fracasos. ¿Por qué? Porque el deep learning trata de aprender, vamos a decir, por sí mismo, y como se para equivocando, se para corrigiendo, a la final es un enfoque matemático, es más fácil de llegar a un resultado que alimentar, digamos, una máquina o hacerla que aprenda, por ejemplo, que esto es un micro, ¿no? Entonces, enseñarle a una máquina que esto es un micrófono, pues es una tarea que me puede demorar un par de años enseñándole, mostrando el micro de esta manera, hablando. O sea, el esfuerzo no vale la pena y se llega al fracaso. Lo otro es que normalmente que las conclusiones a las que va a llegar van a tener un porcentaje grande de errores. Entonces me conviene ir mejor con un modelo matemático donde mi grado de confianza es mayor y mi inversión en esfuerzo es mucho menor. Entonces conviene más un esquema de machine learning que de deep learning. Bien, llegamos a la segunda pausa para entrar después con un video cortísimo donde nos va a dar mucha mayor amplitud de entendimiento sobre este tema de la inteligencia artificial.